efectivamente hay muchos paneles, reuniones dentro del Congreso que hablan del efecto de la revolución digital sobre la lengua de muchas maneras, la comunicación, la enseñanza, mil variantes de las afecciones que todo el mundo de la tecnología digital está produciendo. Quizá la máxima expresión de esa afectación está en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es algo que va a renovar, cambiar y a plantear retos que no tenemos en absoluto resueltos. El presidente de Telefónica, que está presente y que va a tomar la palabra dentro de un minuto, hablando conmigo de cuántas personas hablan español en el mundo, en los términos que hemos oído también esta mañana, pues me ha dejado contarle con todo el entusiasmo que solemos manejar para esto en las academias, que somos 570 millones de hablantes, que de esos 480 son nativos, que Estados Unidos lleva por 40 millones y que pronto va a ser la segunda potencia hispanohablante del mundo, etcétera. Todas estas maravillas respecto del crecimiento del lenguaje, de la lengua española en el mundo. Y al término de mi exposición, lo más entusiasta posible, se me quedó mirando, pensó y me dijo: «Estás hablando de humanos, ¿verdad?». Y claro, sí, estaba hablando de humanos. ¿Y de qué otra cosa puedo hablar?, le dije. Pues de las máquinas, porque hay muchas más máquinas que hablan español que humanos en la actualidad, y dentro de poco van a ser 700 millones de máquinas frente a todo eso que me estás contando. ¿Y cómo nos afecta? Pues nos afecta en el sentido de que las máquinas hablan un español que predeterminan sus creadores, las grandes corporaciones del mundo, que establecen las características de ese español, que tiene una potencia de fragmentarse, de separarse, de crear unidades que poco a poco puede que lleguen al extremo de que las máquinas no se entiendan entre ellos ni se entiendan con sus creadores, porque creen un lenguaje subordinado, un español subordinado, ininteligible para los que hablamos español. De modo que para las instituciones académicas del mundo, todo el grupo ASALE, es un reto intervenir de la manera que se nos permita en todo este universo nuevo para tratar de regularizar, de estandarizar y de normativizar en su momento el lenguaje de las máquinas. Así lo creo yo, que no entiendo nada de lo que estoy hablando en términos generales y tecnológicos, pero para justificarlo realmente, para justificar el reto y en qué consiste, es para lo que hemos organizado como introducción al Congreso este primer acto. Quienes sí saben de esto, pues son las industrias tecnológicas. Hemos llegado a un acuerdo de principio con Telefónica, la parte tecnológica de Telefónica, que es una empresa de alcance mundial, para tratar de investigar lo que está ocurriendo y qué soluciones podemos dar a este problema. Pero es un acuerdo abierto. Pretendemos que se incorporen a él las grandes empresas de comunicación, que se sumen a él también todas las demás tecnológicas grandes del mundo, los Google, los Microsoft, los IBM, para que juntos acepten que realmente hay una regulación necesaria de ese nuevo lenguaje y que ese lenguaje se ordene conforme a los estándares, a la homologación que vayan estableciendo nuestras academias para que sea el mismo de humanos y de máquinas en todas las partes del mundo. Con esto tengo hecha la introducción. Ahora le voy a pedir a José María Álvarez Payete, que es presidente de Telefónica. Es presidente de Telefónica después de haber hecho una brillante carrera de economista que le ha llevado por el mundo de las entidades de inversión colectiva también, por el mundo de la construcción, y desde hace 20 años ahora ingresó en Telefónica y ha hecho una carrera fulgurante dentro de la casa, que lo ha llevado desde en un momento ser el responsable de Telefónica para toda América Latina a la actualidad, en la que después de haber pasado unos años por ser consejero delegado de la empresa, ser hoy su presidente. Le ayudará en el trabajo ya al final Chema Alonso. Chema Alonso es muy fácil de identificar en cuanto que lo vean en el escenario. Chema Alonso es un hacker. Es un hacker en los dos sentidos de la palabra. Primero fue las dos acepciones que hay de hacker en el diccionario de la Academia. La primera dice pirata informático. Yo no sé si fue alguna vez pirata informático, pero ha peleado mucho porque la Academia incorpore una segunda acepción que ahora existe en el diccionario, que dice persona culta, muy informada, muy adicta a la investigación en materia de Internet y de redes, por tanto, experto
experto en Internet, experto en redes. Pues hoy, partiendo de sus posiciones, es el jefe de Big Data en Telefónica y se preocupa de la publicidad y de los inventos. Tiene un departamento extraordinario donde inventa máquinas que hablan. Esto es todo por mi parte. José María Álvarez Payete, por favor. ¿Qué hace una empresa tecnológica en un evento como este, en un evento tan ilustre y tan basado en ciencias sociales y humanas como este? Ese es el objetivo de lo que voy a intentar explicarle durante los próximos 20 minutos, que comprendan por qué este es un momento importante y un momento trascendental, no solo para la tecnología, o desde luego no la tecnología como principal herramienta. Como generación de seres humanos somos tremendamente afortunados. Nunca en la historia de la humanidad una generación de personas vivas han vivido una acumulación de tecnología como la que estamos viviendo en la actualidad. Y esta no es una afirmación gratuita, está basada en estudios empíricos. Aquí tienen ustedes series largas del PIB per cápita del mundo. Y en esos momentos, en esa serie larga, hemos puesto, hasta hace más de 1000 años antes de Cristo, momentos especiales de tecnología, la Edad de Bronce o el Renacimiento o la Revolución Francesa. Lo que estamos viviendo en la actualidad es 4 veces el tamaño de la Revolución Industrial, que hasta este momento era la mayor revolución tecnológica. Y cada vez que ha pasado algo parecido, lo ha cambiado todo. No solo ha cambiado la economía, ha cambiado el arte, la cultura, las ciencias, la política, la sociedad. Por lo tanto, no son tiempos ordinarios, son tiempos extraordinarios, tan extraordinarios que nunca ninguna generación de seres humanos ha vivido algo de esta magnitud. ¿Y qué tiene que ver esto con la lengua? La tecnología ya ha impactado la lengua, ya ha impactado nuestra lengua, por lo menos en 2 momentos puntuales. El Renacimiento llevó al hombre a la conclusión que la Tierra no era plana, y desde los estudios de Copérnico hasta los viajes de Cristóbal Colón se produjo el descubrimiento de América. Y eso trajo un idioma a una nueva tierra, y ese idioma floreció. Y la segunda vez que esto impactó fue en la época de la Ilustración, de la Revolución Francesa. La burguesía ilustrada promovió la independencia de las repúblicas de América Latina y hubo un riesgo de fragmentación del idioma. Y por lo tanto ya ha habido por lo menos 2 momentos de la historia de la humanidad donde la tecnología ha tenido un impacto sobre la lengua. Hasta ahora han sido impactos indirectos. Ahora veremos que el impacto en la actualidad es un impacto mucho más directo. ¿Por qué? La tecnología se difunde, se viraliza. A la imprenta le costó medio siglo alcanzar 200 ciudades y fue la democratización de la lectura, la democratización de la cultura. La cultura salía de los conventos, salía de las abadías y se democratizaba, se viralizaba. Hoy en día se viraliza mucho más rápido. Aquí tienen ustedes una foto de la misma calle en Nueva York con 13 años de diferencia. En la primera foto solo hay un coche, 13 años después solo hay un caballo, y es un caballo de la policía. En 13 años se viralizó algo como el coche. Pero hoy en día se viralizan las cosas mucho más rápido. Al teléfono fijo le costó 75 años alcanzar 100 millones de clientes. A Pokémon GO le costó 25 días. Las redes de fibra, el smartphone que lleva en el bolsillo hace que hoy en día viralizar tecnología sea muy rápido, muy eficiente y sobre todo muy progresivo. La sociedad lo absorbe inmediatamente. Y está cambiando el lenguaje. Hay quien dice que el lenguaje está cambiando hacia atrás. Estamos comparando los jeroglíficos con los emoticones. Nos hablamos por imágenes. El lenguaje está evolucionando y está evolucionando muy rápido. Pero esto es solo el primer movimiento. Nos expresamos de forma distinta, expresamos emociones, expresamos sentimientos de forma distinta de lo que lo veníamos haciendo hasta ahora. ¿Qué está pasando? Pues que se están acumulando muchas tecnologías a la vez. No es simplemente una tecnología. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, simplemente varias de las tecnologías que están desarrollándose exponencialmente en la actualidad. El edge computing, la robótica, la realidad virtual, la realidad aumentada, los algoritmos, el reconocimiento de imagen, la virtualización, el tema de la nube, la secuenciación del genoma humano, el reconocimiento de voz, el 5G o la computación cuántica. Todas estas tecnologías se retroalimentan una a otra y hacen que la exponencialidad se acelere. Por eso les decía que nunca habíamos vivido algo parecido y esto se está acelerando. Hemos vivido la época del smartphone, pero viene durante los próximos 3-5 años la época de la inteligencia artificial y eso es lo que voy a intentar explicarles a continuación.
El teléfono que llevan ustedes en su bolsillo, el smartphone que llevan en su bolsillo, tiene 360.000 veces más capacidad de computación que toda la NASA cuando mandó un hombre a la Luna en 1969. Eso es lo que llevan ustedes en su bolsillo y lo manejan diariamente con mucha naturalidad. Los teléfonos móviles que venda Telefónica o cualquiera de nuestros competidores en los próximos 3-5 años vendrán todos con realidad virtual y aumentada en los próximos 3 años. El reconocimiento de voz viene incorporado, el reconocimiento facial también ya con un 99% de exactitud y nos estamos acostumbrando a hablarles a las máquinas y a que las máquinas nos respondan. Está empezando a ser natural. ¿Y eso qué quiere decir? Que la inteligencia artificial está madurando muy rápidamente y la inteligencia artificial no es una única tecnología, es el reconocimiento de voz, es el reconocimiento de imágenes, son los algoritmos de aprendizaje profundo, es el machine learning, pero sobre todo son sistemas expertos que ya ni siquiera uno los programa línea por línea, los programa para que aprendan y la última generación de la inteligencia artificial ya hace que las máquinas se enseñen unas a otras sin necesidad de interacción humana. Eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que van a llevar ustedes en su bolsillo, lo que empiezan a llevar ustedes en su bolsillo. Y, por lo tanto, ya no estamos hablando de una separación entre el lenguaje formal de las máquinas o de las ciencias, las matemáticas o la programación, o del lenguaje natural. Empezamos a programar ya no solamente el lenguaje formal, sino también sentimientos. En los módulos de programación ya de reconocimiento de voz o imágenes no solo se entiende lo que se está viendo, sino el contexto y la tonalidad con la que se dice o se reconoce. Y, por lo tanto, ya estamos traspasando la barrera del lenguaje formal. La inteligencia artificial ya hace que el reconocimiento de voz ya sea más exacto el de la máquina que el de las personas. Una persona promedio reconoce el 93-94% de lo que escucha, la máquina ya reconoce el 96%. En reconocimiento de imágenes ya alcanza la máquina el 99%, las personas estamos en torno al 95%. En comprensión lectora ya nos ganan y el año pasado por primera vez ya nos ganan también en capacidad de traducción. Y eso ya se ve, empieza a competir con los humanos. En 1997 fue la primera vez que una máquina ganaba a un experto mundial en un juego de ajedrez. Pero es que ya han ganado en un juego de cultura general en el 2011 o en el 2016 ganaron en un juego complejo como el AlphaGo. Pero es que acaban de ganar un concurso de debate que necesita contextualizar, no solo comprender. Hoy en día, Google sustituye muchas veces al profesor. Le preguntamos a Google cosas que no hemos comprendido en clase y ya estamos viendo cómo los niños hacen los deberes preguntándole a Alexa. Si no hacemos nada, los niños aprenderán más de la máquina que de sus profesores o de sus padres. Y, por lo tanto, la interacción ya entre las generaciones más jóvenes y las máquinas ya es muy natural, por todo lo que les he contado. Aquí tienen ustedes un cuadro que se subastó en Christie's por $432.500 y nadie sabía que lo había pintado una máquina. La inteligencia artificial ya detecta las tendencias del arte y es capaz de reproducirlas y pintarlas. Pero es que ya se ruedan películas donde el actor ha muerto. Aquí tienen un ejemplo. La inteligencia artificial digitaliza a una persona con todas sus películas y todos sus gestos y es capaz de replicarla en una película aunque el actor ya no exista. Y ya hay 2 ejemplos de esto. Y como este es el Congreso de las Academias de Lengua, la inteligencia artificial ya ha escrito novelas y las han presentado a concursos literarios donde no se sabía que se había escrito una máquina. La inteligencia artificial aprende a escribir y además aprende a detectar las cosas que más interesan a los lectores. Lo más sorprendente es que como las máquinas empiezan a hablar entre ellas, empiezan a desarrollar un idioma que los humanos no comprendemos. Aquí tienen ejemplo de una máquina que tuvo que desconectar Facebook porque empezaba a hablar un inglés que no comprendían ni las propias personas que las habían programado. Y por lo tanto, al aprender entre ellas, empiezan a hacer cosas que el programador no había calculado. Las máquinas aprenden y aprenden con una lógica que no muchas veces comprendemos. Se ha enseñado a una máquina todo lo que las personas sabemos de Picasso, todos sus cuadros, todas sus entrevistas, todas sus biografías. Ha digitalizado sus cuadros, ha visto el grosor del pincel, ha visto el grosor o la textura, ha analizado sus colores. Y esa máquina ya sabe más que cualquier humano sobre Picasso. Y se ha puesto al lado otra máquina para que aprenda. Son lo que se llaman redes controversial, que empiezan a aprender de una de la otra. Y la segunda máquina ya empieza a pintar como Picasso, porque va sometiéndole a la otra sus cuadros y la otra le dice cómo es de calidad comparado con un Picasso auténtico. Y esto no quiere decir que las máquinas sean perfectas. Las máquinas son lejos de ser perfectas. Aquí tienen ustedes una imagen de algo que es una ilusión óptica, que en función de cómo se vea puede ser o un conejo o un ave. Y lo que tienen a la derecha es
el reconocimiento de imagen de Google. En función de cómo gira, reconoce una cosa u otra. Es decir, las máquinas no son perfectas, no están sujetas a no cometer errores de ilusión. Van avanzando. Pero es muy importante que comprendamos cuáles son sus limitaciones y, sobre todo, que nosotros decidamos cuáles tienen que ser sus limitaciones. ¿Con qué datos aprende una máquina a reconocer el lenguaje? Y vamos entrando ya en la materia. Bueno, los algoritmos lo que hacen es viralizar aquello que más se usa porque detectan que eso es lo correcto. Y, por lo tanto, los errores más usuales se viralizan más. Y no son solo palabras que puedan ser incorrectas, pero que si se utilizan mucho, la máquina de inteligencia artificial o el corrector de texto te lo da por válido, sino también errores gramaticales o sintácticos. Es muy difícil, por no decir imposible, teclear un imperativo en WhatsApp porque te lo corrige por un infinitivo, porque es un error muy común utilizar el infinitivo cuando realmente lo que queremos es hacer un tono imperativo. Aquí tienen decirlo de una vez o decidlo de una vez, 2.200.000 resultados la forma incorrecta, 3.000 resultados la forma correcta. Y la máquina aprende y, por lo tanto, no podemos dejarle a las máquinas que decidan cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Y viceversa, palabras que se utilizan poco pero que dan riqueza al lenguaje, la máquina las va arrinconando, las va desechando, considera que no son correctas. O sea, no solamente viraliza incorrecciones, sino que cercena aquellas palabras que se utilizan menos, cuando probablemente debería hacer lo contrario si quisiéramos enriquecer el lenguaje. Aquí les hemos puesto algunas cosas donde demuestra que todavía la máquina no es perfecta. Un anuncio de Amazon en inglés, traducido automáticamente al español, que no tiene ningún sentido. Y la parte de la derecha es un periódico deportivo que hace 10 días vi en España, donde un equipo de segunda división irlandés tiene un entrenador español y el equipo rival quería insultarle al entrenador español y puso una frase en inglés y la sometió a una traducción de Google en español y con lo que le salió hizo una pancarta de 20 metros. Y el resultado es: Morelos, tu madre es un colchón. No sabemos lo que querían insultarle, pero desde luego Morelos tampoco sabe por qué su madre es un colchón. Nosotros mismos empezamos a escribir de forma distinta, empezamos a utilizar gramaticalmente formas que son incorrectas. Aquí tienen una conversación que puede ser entre cualquier joven y su padre o su madre, que lo único que quiere decir es que tenemos que poner ciertas normas si no queremos que el propio lenguaje se viralice. ¿Qué estás comprando con K? Si todo el mundo lo utiliza, la máquina decidirá que eso está bien escrito, y no está bien escrito. Pero empieza también a tener sesgos culturales de género. Si tecleamos nurse, nos lo traducirá por enfermera, pero si tecleamos surgeon, nos lo traducirá por cirujano. Empiezan a tener sesgos de género que tampoco podemos aceptar, tenemos que corregir. Palabras, el equipo de Chema Alonso tomó el diccionario de la Real Academia, 93.000 palabras, y los sometió a Word, y los sometió también a Google. De las 93.000 palabras del diccionario de la Real Academia, hay 7.500 que Word no reconoce, las da por erróneas, un porcentaje muy alto. 8.700 en el caso de Google y no son necesariamente las mismas. Ya se empieza a cercenar la riqueza del idioma, la riqueza de la lengua. Y todo esto para decirles que no son solo las palabras, la gramática. Esta forma de programar también tiene un contexto, que son los sentimientos, las emociones, y la máquina empieza a interpretarlos. ¿Cómo interpretará una inteligencia artificial si aprende contextos erróneos? ¿Qué sentimiento pensará que está teniendo? Un tono enfadado en una palabra, si la palabra es incorrecta, va a determinar el contexto. Ya se puede teclear, ya hay herramientas en Google que ustedes pueden utilizar donde ponen una palabra y le dirá la connotación mayoritaria que tiene según las búsquedas de Google. No es solo la palabra, no es solo las herramientas del lenguaje, es también el contexto. Las máquinas empiezan a contextualizar. ¿Qué empresas están en el liderazgo de la inteligencia artificial? No hay prácticamente ninguna, con la excepción notable de Telefónica, que esté en la vanguardia. Son todas compañías o del sudeste asiático, o de Asia, o de Estados Unidos. Y, por lo tanto, el contexto, las emociones no son necesariamente las de nuestro idioma. El momento en el que se programan, el momento en el que se busca, no podemos permitir que se globalice la forma de hablar nuestro lenguaje. Eso es algo que tiene que quedar en nuestros países, que tiene que quedar con nuestra gente. Porque el español, y ahí viene la pregunta que le hacía yo al director de la Academia Española, es el segundo idioma más hablado y orgullosamente podemos decir que a final de este siglo habrá
muchas personas más que hablarán español, porque demográficamente es muy potente, pero no es el idioma líder, no tiene esa correspondencia en el mundo de los contenidos digitales. Hay una diferencia de 1,2 veces entre el español y el inglés. El español está por encima, pero el inglés está 10 veces por encima en el mundo digital. Y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir. No podemos permitir que se nos diluya en este mundo, que de momento es simplemente el de los contenidos digitales, pero que empieza a ser el de la inteligencia artificial. Nosotros creemos que en este momento de acumulación de tecnología, la tecnología no es lo importante. La tecnología ya está aquí y es imparable. No es la tecnología, es el momento de las ciencias sociales, es el momento de las humanidades. Somos nosotros como sociedades los que debemos decidir qué es lo bueno, qué es lo que puede hacer la tecnología porque es socialmente aceptable y qué es lo que no debe hacer la tecnología. Y eso aplica al idioma, aplica a la transparencia, aplica a la seguridad, aplica a la privacidad. Porque tenemos que asumir que este es un mundo nuevo, un mundo donde las reglas están por escribir. Y son las personas las que deben escribir esas reglas y no las máquinas. Nosotros hemos decidido, como Telefónica, ya estamos aplicando inteligencia artificial, que nos tenemos que autorregular. Las sociedades todavía no están comprendiendo lo que está pasando, las autoridades todavía no están comprendiendo, y alguien tiene que poner unos valores encima de la mesa. Y esto ya ocurrió en otros momentos de revolución, como el Renacimiento o la Revolución Industrial. Nosotros hemos hecho una propuesta porque creemos que es el momento de enunciar una constitución digital. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones esenciales de las personas y las máquinas en el mundo de la inteligencia artificial? Es un momento muy parecido al de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuando se pronunciaron los derechos fundamentales de las personas en el mundo del trabajo, de las máquinas. Este es ese tipo de momento. Y nosotros creemos que es necesario enunciar cuáles son los principios que van a regir en el mundo de la inteligencia artificial. Y en nuestra lengua, ¿qué impacto tiene esto? Estamos pasando, antes de la época de la imprenta, era el mundo de los códices, era la lengua hablada, la cultura era para unos pocos, y había lenguas cultas y lenguas bárbaras. La imprenta democratizó la escritura, democratizó la cultura, y se unificaron y se normalizaron las lenguas. Internet ha hecho que la cultura se globalice y se acelere la evolución. Tenemos que decidir cuáles son las normas, qué queremos que ocurra en el mundo de la lengua, del lenguaje sintético. Y tenemos una oportunidad única, porque no hay ningún otro idioma que se esté planteando este tipo de cosas. El español puede tomar una posición de liderazgo. Hablábamos de 741 millones de personas hablando español a final de este siglo. Nosotros hemos hecho un cálculo de cuántas máquinas van a hablar español en los próximos 5 a 7 años. Y estamos hablando de 780 millones de máquinas, más que personas a final de siglo. No podemos dejar que esto ocurra sin que las personas tomemos el control de esto. Porque les vuelvo a decir, no es el momento de la tecnología. Tenemos que decirle a los algoritmos cuáles son las formas correctas, cuáles son los sentimientos de nuestras culturas en cada uno de nuestros países, cuáles son los valores que queremos que imperen. Y por eso, para acabar, antes de pasarle la palabra a Chema, decirles que creemos que ha llegado el momento que en sus academias se planteen el tener un sillón para la inteligencia artificial, que se incorpore, pero que sean las personas las que decidamos lo que queremos que ocurra con nuestra lengua, que es uno de nuestros deberes y nuestras obligaciones y, sobre todo, de nuestros derechos esenciales, porque es cómo nos expresamos, cómo sentimos y cómo transmitimos lo que vivimos. Muchísimas gracias. Bueno, hola, hackers de la lengua. No, he de decir que de acepción de pirata nunca, yo siempre he sido un niño bueno, así que nunca he hecho nada malo. Y para nosotros los hackers son cosas muy buenas y, por supuesto, para mí todos vosotros sois hackers de la lengua. Como solo hay unos minutos y yo creo que nuestro presidente lo ha explicado bastante bien, voy a ir rápidamente a hacer unas pequeñas demos para explicar esto en real, en cosas muy cercanas que probablemente todos conocéis, ¿no? Y os daréis cuenta que la lengua española no está siendo bien tratada en la tecnología y que tenemos que empezar a preocuparnos por ello, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo. Es Blogger, es una herramienta que se utiliza para escribir blogs en Internet, para publicar textos. Yo llevo escribiendo 17 años, creo, 16 años en esta herramienta para publicar mis textos diariamente. Y es bastante sencillo como algo tan fácil como
aplicar un corrector ortográfico que reconozca los términos que los que hablamos esta lengua entendemos como correctos porque están en la lengua, pues no es así, ¿no? Y estamos hablando de una herramienta que, por ejemplo, biometría, un término muy común hoy en día, no está reconocido, ¿no? No está reconociendo. Con esta herramienta se están creando millones de textos diariamente y muchas de las personas están sufriendo una incitación a no utilizar estos términos, que son términos totalmente correctos, y están cercenando estos términos, de tal manera que un término que está marcado como erróneo, la gente deja de utilizarlo, y si deja de utilizarlo, pierde riqueza el lenguaje. Esto es en una herramienta muy común de publicación de textos en Internet, pero si vamos al Word, ¿no? Algo tan sencillo como Word, probablemente todos habéis utilizado Microsoft Word. Hay miles de palabras que no reconocen y yo pues he cogido una canción de Joaquín Sabina donde utiliza términos pues que ahí a la derecha veis que están en el diccionario, ¿no? Como litrona o peluco y que en todos los casos aparece subrayado erróneamente con color rojo, ¿no? O Kelly, ¿no? Que es un término que también se reconoce. Si las personas que están creando poesía o las que están haciendo música utilizan estas herramientas y sienten que están cometiendo un error y decidieran no utilizarlo, no estarían utilizando toda la potencia de nuestra lengua para crear cosas, ¿no? Y esto es una de las herramientas más utilizadas en el mundo. Probablemente todos la hayáis utilizado una vez. Si vamos a verlo en real, pues aquí cualquier texto, podemos ver que palabras que están en el diccionario, cualquier texto que pongáis salen en rojo. Además es un rojo malo. Rojo malo. Tú ves algo rojo y no quieres que salga rojo, ¿no? Palabras como legionela, vespino, o bonobús o beluga, que están todas reconocidas en el diccionario, rápidamente le están diciendo a la gente que no las utilicen, no lo utilices. Si pones estos términos, estás haciendo una incorrección. Están diciendo que es incorrecto nuestra lengua cuando no es así. Si vamos a Gmail, otra de las herramientas más utilizadas, probablemente muchos de vosotros tengáis Gmail como vuestro correo, pues ahí podemos ver que sucede lo mismo, pero además no solo eso, sino que esta herramienta tan utilizada te sustituye las palabras. Habéis visto que vespino lo ha sustituido por espino y en este caso legionela lo sustituye por legiones, es decir, no solo está diciéndote que algo que es correcto es erróneo, sino que te está ayudando a que generes un error, te está provocando un error, con lo cual la comunicación es todavía aún peor en nuestro idioma. Pero esto va mucho más allá, no solo es los términos, son los significados. Ya sabéis que hacker es bueno y que tenemos que arreglarlo en algún momento, pero es que todas esas acepciones también se están interpretando y no sabemos muy bien cómo. Y hoy en día los textos que se generan en el mundo digital son analizados por inteligencias artificiales que les ponen un grado de positivo o negativo. Entonces yo he hecho un pequeño ejemplo con un servicio, una inteligencia artificial que mide el sentimiento de cualquier texto. Esto lo podéis ver en Internet. Yo he puesto hacker, aparece como neutro, aunque un poquito más negativo, porque la primera acepción que tiene el diccionario es negativa, pero aparece en general neutro, porque tiene una acepción negativa y otra positiva. Si ponemos una frase como para él aquello no era un problema difícil, era un hacker, aparece como positivo. Y ahora vamos a hacer un pequeño cambio y es cambiar una coma. Vamos a quitar la coma del texto y vamos a ver cómo la inteligencia artificial, sin saber muy bien por qué, cambia totalmente de positivo a negativo. Y eso es porque está aprendiendo de significados, de textos, que no sabemos muy bien por qué, pero lo está aprendiendo. Si vamos a ver cómo van a aprender las futuras generaciones, pues van a aprender con los asistentes digitales en casa. Y es verdad que los asistentes digitales tienen un módulo central, que es lo que viene directamente de los fabricantes, que está bastante controlado, pero todos esos asistentes digitales se extienden con funcionalidades que mucha gente no controla. Son módulos que hay para gestionar el horno, para gestionar la caldera, para gestionar cualquier otro elemento dentro del hogar o para conectar cualquier servicio de Internet. Y lo que puede suceder es que esos textos sean erróneos. Voy a poneros un pequeño vídeo que tiene audio, hay que prestar atención, donde vais a ver que una skill, en este caso para un horno, pues habla regular. Y no solo eso, sino que además el tono de voz es el que va a utilizar el acento, puede ser el que incida cómo hablen las futuras generaciones. Podremos tener niños que tengan acento Alexa o niños con acento Siri, ¿no?, en el futuro. Alexa, horno de cocina. Bienvenido al asistente de horno. ¿En qué pudiera ayudarte?
Quiero preparar una pizza carbonara. Entendido. Machando pizza carbonara, ¿necesitas algún cosa más? Quiero subir el horno 10 grados. Perfecto. Temperatura actualizada correctamente. ¿Qué temperatura tiene el horno? El horno está a 170 grados centígrados. Eso es todo, gracias. Como veis, Genial. Si necesitas algo más, dímelos. Como veis, si nadie tiene en cuenta los miles y miles y miles y miles de skills que se están agregando a estos asistentes digitales, los errores de alta frecuencia se van a viralizar de una manera muy rápida, ¿no? Esto se puede hacer, lo hemos hecho con Alexa, Ok, esto Google, con Google. hablar con horno de cocina. Muy bien, aquí tienes la última versión del horno de cocina. Hola, soy el horno de tu cocina, ¿qué quieres cocinar? Querría una pizza carbonara. Entendido, machando una pizza carbonara, ¿quieres algo más? Quiero subir la temperatura del horno 10 grados. Perfecto, ya está hecho, ¿alguna cosa más? ¿Qué temperatura tiene el horno? El horno está a 270 grados. Eso es todo, gracias. Genial, si necesitas algo más, dímelos. Es muy fácil encontrar skills que hablan de esta manera y además os dais cuenta como cada una de las tecnologías tienen su propio acento, ¿no? que van a generar, dependiendo del grado de penetración que consigan cada uno de estos asistentes en diferentes países, pues tendremos países con acento Alexa o países con acento Google. Y la inteligencia artificial, y ya con esto voy a terminar, ha sufrido en los últimos años, que lo ha contado nuestro presidente, un crecimiento exponencial, superando a los seres humanos en muchos sitios. Esto es un ejemplo muy tonto que quería explicar, porque esto lo hemos hecho en un ordenador personal, para que lo veáis. Hemos entrenado a baja calidad, porque lo he hecho conmigo, a una inteligencia artificial para que aprenda como yo soy. Entonces vais a ver a un compañero que se va a poner delante de la cámara que tiene los ordenadores, las computadoras, y utilizando visión artificial, el ordenador va a reconocer las partes de la cara, la nariz, la boca, los pómulos, las cejas, etcétera, y lo que va a hacer es, en tiempo real, recrearme a mí, ¿vale? Como veis, es muy sencilla la prueba y está a baja calidad. Para que vaya rápido, es un ordenador personal, lo lanzamos, tarda un segundo y ahora aparecerá a la izquierda lo que está viendo la máquina y a la derecha cómo me va recreando a mí en tiempo real. Yo no hice nunca nada de eso. Eso lo está haciendo, está jugando conmigo en la realidad y está haciendo. Y esto que veis que está haciéndose con la cara y con la fisonomía, las inteligencias artificiales también lo hacen con la voz. Hoy en día es más difícil reconocer la voz de una inteligencia artificial que la de un humano. Es decir, una inteligencia artificial reconocer que es falsa, que es sintética, es prácticamente imposible a día de hoy. Y nada más, muchas gracias por su atención, hackers.